Saludos cordiales, mis jóvenes participantes. Es un gusto saludarlos, darles la bienvenida a esta materia de redacción. Voy a ser su facilitadora y lo voy a acompañar en esta materia, Alicia Romero, y conocemos del canal de comunicación que tenemos a través del foro. Principios de comunicación y construcción de textos. La comunicación efectiva y la correcta construcción de textos son pilares fundamentales en cualquier interacción, sea oral o sea escrita, con el objetivo de lograr que un mensaje sea claro, coherente y que cumpla su propósito. Es esencial que comprendamos y apliquemos ciertos principios básicos para que ese acto comunicativo se dé. Principios de la comunicación. Para nosotros poder construir de manera efectiva textos, debemos cuidar de cumplir con estos aspectos. Vocabulario adecuado, variedad sintáctica, ortografía y gramática que sean impecables y además adecuar nuestra redacción a nuestro público, a nuestro interlocutor. Cuando hablo de vocabulario adecuado y preciso, me refiero a usar palabras exactas, evitar muletillas, evitar repeticiones innecesarias y evitar el uso del argot. Y este es un concepto, el argot, lo podemos definir como esa forma de hablar muy particular, esa forma muy específica del lenguaje que se utiliza en algunos grupos sociales determinados. El argot se utiliza con la intención de que no sea comprendido el mensaje por personas ajenas a ese grupo que lo utiliza. Es una forma de reafirmar identidad y también de reafirmar cohesión grupal. En la variedad sintáctica, nosotros vamos a ver la mejor manera para alternar diferentes tipos de oraciones, oraciones simples, oraciones compuestas, diferentes estructuras para evitar la monotonía. Cuando se habla de ortografía y gramática impecable es que nosotros no podemos perder de vista que hay que cumplir para que esa comunicación, en este caso pues escrita, sea comprendida con la intención que se ha emitido. En la adecuación al lector, en esa adaptabilidad de los registros, cuidar no utilizar tecnicismo, evitar esos lenguajes que no tenemos la certeza de que nuestro interlocutor, nuestro receptor, maneje y comprenda. Entonces, vamos a adecuar el registro, el uso de las palabras según nuestro receptor, cuidando el tono. Y dice, profesora, si es escrito, sí, justamente. Hace unos días veía en Instagram como una señora hablaba de que yo le escribo a una amiga, Mónica, ¿cómo estás? Saludo. Por favor, ¿cuándo me mandas el dinero? Lo que yo escribo, dice la señora, y lo que lee Mónica. Y Mónica se altera porque siente que el tono es violento.
Hay que cuidar mucho en todo momento los tonos de nuestros mensajes escritos. Vamos a evitar usar lenguajes muy complejos, muy complicados para nuestro receptor. Hay principios fundamentales para la construcción efectiva de textos. También tenemos el propósito definido. ¿Qué queremos hacer? Informar, persuadir, entretener, instruir. Hay que planificar la estructura del mensaje, hacer un esquema en donde consideremos introducción, desarrollo y conclusión. Cada párrafo debe desarrollar una idea principal, ideas subordinadas al tema central. ¿Para qué? Para evitar divagar, para evitar confundir. Y todo esto se logra a través de organizar las ideas de forma secuencial, llevar un orden lógico en el mensaje, en esa redacción. Dentro de esos principios fundamentales de la comunicación está la claridad, la concisión, la coherencia, la cohesión, contexto, credibilidad, la retroinformación, retroalimentación o feedback y además la empatía. Con la claridad vamos a lograr que el mensaje sea fácil de entender usando un vocabulario adecuado según la audiencia, según quien vaya a recibir el mensaje. Vamos a ser breves y directos. Vamos a eliminar información redundante, repetida, para que el mensaje lleve concisión. Todas las partes del mensaje deben estar lógicamente conectadas. Las ideas ordenadas lógicamente y vamos entonces a crear un mensaje coherente y unidos a través de mecanismos lingüísticos. Que la red de significados que se da a través de la cohesión en esa unidad de texto. La coherencia es orden lógico, la cohesión es esa unidad, cómo unimos las ideas. Cuando se habla de contexto, consideremos el entorno, la situación, la audiencia. Adaptarnos a esos factores para que nuestro mensaje sea relevante y también efectivo. Nuestra información debe ser veraz, debe ser confiable, porque eso va a generar la confianza que requerimos y la validez del mensaje en nuestros receptores, en nuestros interlocutores. Hay un proceso de doble vía en la comunicación. Dar información, recibir información. O sea, el feedback, la retroinformación o retroalimentación, como le llaman otros. ¿Por qué? Porque en la comunicación hay elementos que no podemos saltarnos. Momentos en el acto comunicativo. Cuando se habla de empatía, es entender la perspectiva del interlocutor, para lo cual vamos a adaptar el lenguaje y el tono. Eso es importante para que nuestro interlocutor no se sienta agredido o violentado y que el mensaje logre el objetivo que estamos persiguiendo, comunicar. En ese proceso comunicativo, en ese circuito dinámico, continuo del acto comunicativo, tenemos elementos que no podemos saltarnos en ningún momento, porque con la ausencia de alguno de estos elementos se rompe la comunicación. El primer elemento es el emisor, por supuesto. Quien envía el mensaje lo codifica, es decir, establece los signos, los símbolos y que va a buscar un canal
para enviar ese mensaje al receptor, que al recibirlo, al recepcionarlo, el interlocutor va a decodificar el mensaje, va a través de la codificación que hizo el emisor. Esos códigos deben ser manejados por ambos, por el emisor y por el receptor. ¿Para qué? Para que el mensaje sea comprendido. Imaginemos que nosotros hablamos español y recibimos una carta en chino. Nos queda la alternativa de copiar el documento y mandarlo a un traductor tecnológico. Pero en primera instancia, nosotros, a no ser que manejemos el código de ese idioma chino, no vamos a poder entender, no vamos a poder decodificar. Entonces es importante marcar aquí que tanto como el emisor como el receptor deben manejar el mismo código. Y tiene también algo que ver con la jerga profesional. La jerga es ese cúmulo de palabras técnicas que se usan dentro de cualquier profesión. Los arquitectos, los ingenieros, los médicos, el agricultor maneja términos y conceptos que también conocen los otros que comparten esos espacios de tareas. Por eso se le llama jerga profesional, que es parte de los códigos. Ahora, hablar de contexto, o sea, de situación, donde se realiza. Nosotros tenemos en este momento, durante la clase, un contexto virtual sincrónico. En las clases, cuando nos encontramos en la fecha, a través del uso del internet, que le damos clic a un vínculo, que usted está en la casa en otro país, que yo estoy en mi casa, en Panamá, tenemos un contexto, una situación sincrónica con apoyo de la internet. Pero si estuviéramos en el aula, salón de clase, en la universidad, entonces tendríamos un contexto físico. Es importante en el acto comunicativo hacer retroalimentación, hacer feedback. Y le pongo el ejemplo más sencillo. Aquellos que nos quejamos, que mandamos un mensaje de WhatsApp a las 10 de la mañana y son las 3 de la tarde y no nos han respondido, causa incomodidad y provoca desinterés por parte del emisor. Porque puede que estemos solicitando una información importante que requerimos en ese momento. Ya para las 6 de la tarde, pues ya no funciona, se rompe ese momento y ese elemento de la retroinformación, en donde damos y recibimos información. El contexto, ya sabemos el dónde y en qué circunstancias se desarrolla el acto comunicativo. Ahora vamos a hablar del referente, de qué trata el mensaje. Y esto es importante, ¿por qué? Porque Roman Jakobson nos ha propuesto una clasificación que se considera muy influyente y ha sido aceptada, cuyo fundamento son los elementos del lenguaje, los elementos de la comunicación. ¿Por qué? Porque el lenguaje tiene distintas funciones, diferentes propósitos. A veces es comunicar, otro es llamar la atención, otro mantener la comunicación. Entonces vemos acá cómo, según la intención comunicativa, cómo a partir del propósito o de la finalidad de la emisión del mensaje a las funciones del lenguaje. ¿Cuál es la característica? Solamente eso, informar, comunicar un hecho. Pero cuando estamos expresando emociones o sentimientos,
Estamos aplicando la función expresiva o emotiva. Cuando estamos buscando influir o persuadir, allí vemos la función apelativa o conativa del lenguaje. La función fática es para lograr el establecer si se mantiene contacto. Cuando decimos, aló, hola, ¿me escuchas? O cuando ustedes dicen, profesora, yo no veo, usted está compartiendo pantalla. Hay una función fática. Quiero mantener el contacto. Ahora, cuando hablamos del lenguaje propiamente, por ejemplo, dar una definición, el sujeto en la oración es de quien se habla, se dice o se comenta algo. Estamos hablando de las mismas normas lingüísticas. Esa función es la metalingüística. Cuando somos capaces de aplicar conocimientos, cuando hablamos del mismo idioma per se, esa es la función metalingüística. Esa creación de belleza que se logra a través del impacto estético es la función poética del lenguaje. Y dicen que de poeta y loco todos tenemos un poco. Todo depende de qué? Del contexto, de la situación en la que nos estamos comunicando o desarrollando el acto comunicativo. Entonces ya dijimos que el contexto es el entorno que envuelve el mensaje, ese conjunto de circunstancias que rodean un acto de comunicación y todo el ambiente que influye, la producción, la transmisión y la interpretación. Distintos tipos de contextos. El físico o situacional, el contexto sociocultural, el contexto lingüístico, que también se conoce como contexto textual, y también el contexto psicológico. Fíjense, es importante dentro del mensaje considerar el referente. Porque el referente, referencia, es la realidad a la que uno hace alusión en el mensaje. Pudiera ser una realidad extralingüística, es decir, más allá de la lengua. Podemos tener una realidad de necesidad de un entendimiento compartido. Y es importante, ¿por qué? Cuando les hablaba del código, que tanto el tanto el emisor como el receptor deben manejar el mismo código, sistema de signos, letras, números, gráficas, dibujos, eso es el código. Bien, el código tiene que ver mucho con el referente como elemento de comunicación. ¿Por qué? Porque si el receptor no maneja el código que utiliza el emisor, resulta que no va a existir una referencia. Se lo doy a partir de un ejemplo. La profesora está conversando con ustedes en esta clase. Hay términos aquí que yo tengo que explicar. Más allá de la generalidad, en la particularidad. Ejemplo, el concepto jerga, jerga profesional, porque también hay una jerga social, la que manejamos en el grupo de amigos, la jerga familiar, la forma en que hablamos en casa. En la casa, a la mamá, mamá, ya está la comida. Eso no es una realidad lingüística en casa. ¿Cómo le decimos a la mamá de diferentes formas? Ma, vieja, tengo hambre, hay comida. Ese código se liga mucho con la referencia y finalmente que tanto el emisor como el receptor tengan una
relación con el mensaje. Si yo comienzo a hablarles aquí de la YOT, de la hiperlingüística, se van a quedar en el aire. ¿Por qué? Porque no hay referencia, no se decodifica el significado de esa palabra. Básicamente, ¿dónde? ¿En qué circunstancia? Contexto. ¿De qué se trata el mensaje? El referente. Roman Jakobson, que fue quien nos da ese paralelismo entre los elementos de la comunicación y su función comunicativa, un lingüista ruso que cuando propone esta clasificación del lenguaje se basa justamente en cuál es la función que tiene cada elemento dentro del proceso comunicativo. A ver, el emisor envía al receptor un mensaje, una información, dentro de alguno de los tipos de contexto que ya vimos. Vamos a quedarnos en este momento, para el ejemplo, con el contexto virtual. Mi canal, nuestro canal de comunicación, en este momento, fundamentado, basado en el uso de la Internet, con el apoyo de equipos electrónicos, podemos mandar el mensaje a través de ese canal. El código que estamos usando es el español, nuestro idioma español. Claro, estamos en formación y hay palabras que tal vez no vamos a conocer. Mi recomendación es anotarlas y buscarlas en el diccionario. Ese es el que mejor ayuda. Este fragmento que le dejo aquí, para que lo mediten. La profesora aquí no va a explicar, solamente le voy a presentar esta meditación, que ustedes se identifiquen en algún momento, que relacionen ese actuar de su vida día a día con relación a lo que se propone en el fragmento. Es muy simpática la actividad, pero es profunda. ¿Por qué? Yo soy artesana. ¿De qué? Ahí está la pregunta. ¿Qué quiero lograr con lo que hago? ¿Qué es la roca? ¿Cuál es el objetivo de esa roca? Está bien simpático. Yo los invito a que lo lean. Después lo vamos a ver en clase y lo vamos a conversar. Así que ya vayan de adelanto. Hay momentos relevantes en el acto comunicativo, fundamentos esenciales. La comunicación es un proceso. Ya vimos los elementos, un emisor y un receptor, ¿verdad? Quien envía el mensaje, canal, código, contexto, referente y el receptor. Entonces, no es un acto aislado. Además, es inevitable comunicarse. Comunicamos con gestos. No solamente la comunicación es oral o escrita. Y por ahí en Instagram, TikTok, ahí sale un chico y el letrerito, la leyenda dice: yo he logrado controlar la lengua, pero mi cara no me ayuda. Sé que es una conexión entre las palabras, los gestos, porque un gesto dice más que 1000 palabras. Y en esa comunicación tenemos en ese proceso componentes que ya hemos visto: quién emite, quién recibe la información, el conducto, el sistema de signos y el dar y recibir información. Una reflexión final sobre aquello que a todos nos ha unido en cada proyecto y en cada desafío que hemos desarrollado, que es justamente la comunicación. Porque la comunicación, más que un intercambio de palabras, ha sido nuestro puente para construir ideas,
nuevas herramientas para resolver diferencias y muy importante, el cimiento, la base, la raíz de la confianza que compartimos. ¿Sí? El comunicarnos no es un acto mecánico. La comunicación está ligada a nuestra cotidianeidad, a nuestro día a día, a nuestras experiencias. Cuando logramos más, cuando pedimos las cosas a gritos, impositivas, o cuando decimos en tono moderado, controlado, manejado, y decimos, por favor. Las palabras clave de la comunicación: respeto, guardar los tonos, respeto a las ideas. No necesariamente porque alguien no esté de acuerdo con nuestros pensamientos es nuestro enemigo. Ojo con eso. Pensemos en una comunicación activa, proactiva, para crecer, para crear modificaciones en nuestro entorno y para mejorar nuestras relaciones humanas, desde la casa hasta en áreas laborales y profesionales. Siendo así, mis jóvenes estudiantes, me queda invitarlos siempre a la revisión de los insumos, la lectura, los videos, a tomar apuntes. El tomar apuntes no ha pasado de moda. Dedicarle el tiempo que cada tarea requiere, no saltarse las tareas, no pasar a la siguiente si la anterior no está debidamente resuelta. Cuidar los tiempos de entrega de las tareas, comunicarnos a través del foro, usar la biblioteca virtual. Ahí les dejé algunos datitos que yo creo que sería bueno y oportuno profundizarlos. Entonces, nos vemos en siguiente clase. Me despido, siempre a la orden, Alicia Romero. Saludos.